¿Sabías que lo que Florentino Pérez pensaba que era un capítulo cerrado en la historia del Real Madrid hoy vuelve a abrirse como una herida mal cicatrizada? Pues agárrate fuerte, porque lo que se está moviendo entre los despachos de la Liga y el FC Barcelona apunta a un escándalo sin precedentes. Javier Tebas, de la mano del Barça, quiere sancionar al Real Madrid con una multa millonaria por haber jugado 32 partidos en Valdebebas durante la pandemia. Es decir, volver al pasado para ajustar cuentas. Esto no es una broma, es la última bomba que sacude al fútbol español. No olvides dejar un like, suscríbete si no lo has hecho aún, comparte este vídeo y activa la campanita para no perderte ninguna noticia bomba del mundo del fútbol. La noticia tiene todos los ingredientes para convertirse en la tormenta perfecta: política, dinero, rivalidad eterna y un reglamento que se interpreta según convenga. Y como siempre, el Real Madrid en el centro de la polémica, convertido en villano para algunos y víctima para otros. Lo curioso es que este caso se reabre justo ahora cuando el Barça juega en el estadio Johan Cruyff, un campo con 6.000 asientos, claramente por debajo del mínimo exigido de 8.000 espectadores. ¿Casualidad? ¿Qué va? Aquí las casualidades brillan por su ausencia. Esto huele a estrategia, a maniobra sucia, a ajuste de cuentas. Vamos a recordar lo que pasó. Temporada 2020-2021, plena pandemia. El Bernabéu estaba en obras y con las gradas vacías por el confinamiento, el Real Madrid trasladó su casa al Alfredo Di Stéfano, en la ciudad deportiva de Valdebebas, un estadio concreto, moderno pero pequeño, apenas 6.000 asientos. Todo el mundo lo entendió en aquel momento. Nadie protestó, nadie levantó la voz. Es más, la Liga dio su visto bueno porque la situación era excepcional. Sin público, sin ingresos por taquilla, lo lógico era aprovechar el Di Stéfano mientras el Bernabéu se ponía guapo para el futuro. Y allí jugó en Madrid 32 partidos oficiales entre Liga y Champions, algunos históricos, como aquel 3-1 al Liverpool que todavía muchos recuerdan. Hasta ahí todo bien. El problema es que ahora, con el paso del tiempo, la memoria selectiva hace estragos. En los pasillos del Camp Nou y en las oficinas de la Liga se ha recuperado el reglamento que dice que ningún estadio de primera puede tener menos de 8.000 localidades. Y de repente, ¡zas!, lo que en su momento fue una excepción validada por todos, ahora se convierte en un arma contra el Madrid. El Barça, que juega en el Johan Cruyff con un aforo todavía menor, se agarra a ese reglamento como a un clavo ardiendo. Y Javier Tebas, que nunca pierde oportunidad de buscar un pulso con Florentino, parece haber encontrado la excusa perfecta. ¿De verdad alguien cree que se trata de justicia deportiva? No nos engañemos, esto es política de despachos, pura y dura. Lo que se pretende es debilitar al Real Madrid justo en un momento en el que el club blanco lidera en lo deportivo y proyecta fuerza institucional en Europa. Un castigo retroactivo, como si pudieras sancionar a alguien por algo que ya aceptaste en su día. Es como multar a tu vecino por aparcar en doble fila 3 años después, cuando ya ni te acuerdas del coche. La indignación entre los madridistas no se ha hecho de esperar. En redes sociales, en tertulias, en la calle, el comentario es el mismo: doble recelo. Al Madrid se le busca cualquier resquicio para atacarlo, mientras al Barça se le permite jugar en un estadio que no cumple con las normas básicas. Y encima, con público, porque no olvidemos que en el Johan Cruyff entran 6.000 personas que pagan su entrada, que generan taquilla, que viven el partido. En Valdebebas, durante la pandemia, no había ni un alma en la grada. ¿De verdad es comparable? Pues para algunos parece que sí. Pero la jugada va más allá. Se habla de que la multa podría ser superior a los 20 millones de euros. Una cifra que para un club como el Madrid no es una ruina, pero sí un golpe simbólico. Es poner en duda la legitimidad de aquellos partidos, sembrar la sospecha sobre los títulos logrados en ese estadio. ¿Qué pasaría si mañana alguien decide impugnar un trofeo ganado en ese estadio? ¿Se imaginan que la Champions o la Liga de aquel año quedaran manchadas por un tecnicismo de aforo? Es un escenario casi surrealista, pero que algunos en la sombra estarían encantados de ver materializado. Y aquí entra la figura de Javier Tebas, un presidente que nunca ha ocultado su enemistad con Florentino Pérez ni su desprecio por la Superliga. Para Tebas, el Madrid es la bestia a la que hay que controlar, el gigante que amenaza su modelo de negocio. Y si para eso tiene que despolvar reglamentos y reinterpretar normas, lo hará sin pestañear. Con el apoyo del Barça, claro, que ve en este movimiento una manera de devolver al Madrid parte del dolor que arrastra en los últimos años con derrotas en el campo y problemas en los juzgados. Lo peor es que la narrativa cala.
Para un aficionado culé esto es justicia poética. Si el Madrid jugó en un campo ilegal, que pague. Para un madridista es una persecución descarada. Si a nosotros nos quieren sancionar porque al Barça se le permitió jugar en el Johan Cruyff con un aforo que no cumple con las normas básicas. Y encima, con público. Porque no olvidemos que en el Johan Cruyff entran 6.000 personas que paguen su entrada, que generan taquilla, que viven el partido. En Valdebebas, durante la pandemia, no había ni un alma en la grada. ¿De verdad es comparable? Pues para algunos parece que sí, pero la jugada va más allá. Se habla de que la multa podría superar los 20 millones de euros, una cifra que para un club como el Madrid no es una ruina, pero sí un golpe simbólico. Es poner en duda la legitimidad de aquellos partidos, sembrar las sospechas sobre los títulos logrados en ese estadio. ¿Qué pasaría si mañana alguien decide impugnar un trofeo ganado en ese estadio? ¿Se imaginan que en la Champions, la liga de aquel año, quedaran manchadas por un tecnicismo de aforo? Es un escenario casi surrealista, pero que algunos en la sombra estarían encantados de ver materializado. Y el Real Madrid de momento guarda silencio. Florentino Pérez no da puntada sin hilo, pero todos saben que cuando habla tiembla el fútbol español. No sería extraño que el club blanco prepare una respuesta contundente, incluso con demandas judiciales, si la sanción se confirma. Y ahí el escándalo crecería todavía más, porque estaríamos ante una guerra abierta entre el club más poderoso del mundo y el organismo que organiza la competición. Una guerra que de estallar podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en el fútbol español. Lo más inquietante de todo este asunto es cómo se fraguó en la sombra. Porque lo de sancionar al Real Madrid por Valdebebas no salió de un día para otro, ni se improvisó en un despacho cualquiera. No, esto se cocinó a fuego lento, con discreción, en reuniones a puerta cerrada entre Javier Tebas y Joan Laporta. Y, como suele pasar en el fútbol español, lo que empieza como una conversación informal acaba convertido en un terremoto institucional. Las primeras señales se dieron hace meses, mucho antes de que se conociera públicamente la autorización para que el Barça jugara en el Johan Cruyff. Una cena en un restaurante del centro de Madrid, con pocas luces y mucha confidencialidad. Allí se dejaron ver Tebas y Laporta, aparentemente en un encuentro cordial para hablar del futuro del fútbol español. Pero según cuentan quienes conocen bien los movimientos de ambos, aquella velada fue cualquier cosa menos inocente. Entre plato y plato, con una copa de vino en la mano, surgió la idea: ¿y si aprovechamos el precedente de Valdebebas para poner a Madrid contra las cuerdas? A Tebas se le iluminó la mirada. No porque no supiera de la existencia del reglamento, sino porque nunca antes se había encontrado el momento idóneo para sacarlo a relucir. Y Laporta, que siempre busca cómo desviar la atención de los problemas internos del Barça, vio la oportunidad perfecta. El club necesitaba aire tras años de escándalos financieros, investigaciones y derrotas dolorosas. ¿Qué mejor que poner el foco sobre el eterno rival y abrir un frente que agitar la opinión pública? Lo curioso es que en aquella primera conversación no se habló de dinero. No se mencionó la palabra multa. El plan inicial era sembrar la duda, cuestionar la legitimidad de los partidos en Valdebebas y, de paso, desgastar la imagen del Madrid en Europa. Pero Tebas, que tiene olfato para el negocio y sabe cómo mover las piezas, ¿fue más allá? Si aplicamos el reglamento al pie de la letra, no solo podemos señalar a Madrid, también podemos sancionarlo económicamente. Y ya con eso matamos dos pájaros de un tiro. Golpeamos a Florentino y reforzamos la autoridad de la Liga. Laporta sonrió, porque entendió que la jugada tenía un doble beneficio para el Barça. Por un lado, ver al Madrid en el ojo del huracán, por otro, tener a Tebas de su lado en medio de la tormenta que se vecinaba con el Johan Cruyff. Un pacto no escrito, un intercambio de favores disfrazado de justicia deportiva. Nosotros aceptamos que digan lo que quieran de nuestro estadio, pero a cambio Madrid paga por Valdebebas. Así, tan simple y tan brutal. Las reuniones no se detuvieron ahí. Hubo más encuentros, esta vez en la sede de la Liga, en salas donde los móviles quedaban fuera y los documentos se guardaban en carpetas rojas marcadas con etiquetas confidenciales. Ahí se diseñó la estrategia punto por punto. Primero, rescatar el reglamento olvidado del aforo mínimo. Segundo, reinterpretar las excepciones de la pandemia como errores de procedimiento. Tercero, elaborar un informe técnico que justificara la sanción. Y cuarto, preparar la comunicación oficial para que pareciera una decisión inevitable, casi natural, aunque todo el mundo supiera que era un ajuste de cuentas. Lo más sorprendente es que en esas reuniones no solo participaron Tebas y Laporta, también hubo asesores legales, especialistas en normativas deportivas e incluso algún representante de clubes afines al Barça que vieron en el plan una oportunidad para equilibrar fuerzas en la Liga. No olvidemos que muchos equipos medianos se sienten aplastados por el poder económico del Madrid. Y cualquier golpe contra Florentino es visto con simpatía en ciertos sectores. Así que la conspiración no era cosa de dos, sino de un pequeño círculo de poder que buscaba debilitar al club más influyente de España. En uno de los puntos
clave fue decidir el momento exacto para lanzar el golpe. Y ahí la astucia de Tebas jugó un papel fundamental. No valía hacerlo en cualquier momento, había que esperar el instante en el que el Barça recibiera la autorización para usar el Johan Cruyff. Solo así la jugada tendría sentido. Mientras al Madrid se le abría un expediente retroactivo, al Barça se le concedió un permiso excepcional. La contradicción estaba servida y el doble rasero quedaba al descubierto. Pero Tebas sabía que con la narrativa adecuada, la mayoría de la gente solo vería una cosa: el Real Madrid incumplió las normas y ahora toca pagar. En esos despachos se habló incluso de cifras concretas. La propuesta inicial rondaba los 10 millones de euros, pero pronto alguien planteó que esa cantidad era ridícula para un club como el Madrid. Había que hacer ruido, había que dar un golpe que doliera en el orgullo más que en la cartera. Así se llegó a la cifra de 20 millones, que podría aumentar si se incluían variables relacionadas con los ingresos que el club dejó de generar en taquilla. Una sanción simbólica y al mismo tiempo humillante. No se trataba de arruinar al Madrid, sino de ponerle una mancha en el expediente. Lo más escalofriante es la frialdad con la que se diseñó todo. En una de esas reuniones, alguien llegó a decir: no importa que Florentino proteste. Al final lo que quedará grabado es el titular: el Real Madrid es sancionado por incumplir el reglamento. Y esa era la verdadera victoria que buscaban, más allá del dinero o de los tecnicismos legales. Construir un relato en el que el club blanco apareciera como infractor, como alguien que jugó con ventaja en tiempos de pandemia. Mientras tanto, Florentino Pérez no era ajeno a los movimientos. Sus informadores en la Liga le habían soplado al oído que algo se estaba cociendo, pero el presidente del Madrid decidió esperar. Prefirió dejar que la trama avanzara, observar cómo se movían las piezas, para después responder con la contundencia que lo caracteriza. Florentino sabe que en esta guerra no se gana gritando primero, sino golpeando más fuerte al final. El plan de Tebas y Laporta ya estaba en marcha, y lo que empezó como un pacto de conveniencia se transformó en una alianza peligrosa. Porque cuando un presidente de la Liga y el máximo dirigente de un club se unen para atacar a otro, la línea entre justicia y persecución se difumina. Y en este caso el objetivo era claro: el Real Madrid y su presidente. Una vez que Tebas y Laporta dejaron todo atado en esas reuniones discretas, quedaba lo más delicado: cómo hacer pública la decisión sin que pareciera una vendetta personal. Porque de puertas adentro todos sabían que aquello era un golpe dirigido contra Florentino Pérez, pero de cara a la galería había que revestirlo de formalidad, de cumplimiento estricto del reglamento. Y Tebas, que domina el arte de la puesta en escena, empezó a diseñar la estrategia de comunicación casi como un director de teatro. El primer paso fue redactar un borrador de comunicado oficial de la Liga, un texto sobrio, lleno de tecnicismos, que hablaba de revisión de expedientes pendientes y aplicación retroactiva de normativas de foro. En el papel no se mencionaba ni una sola vez la palabra multa, pero se dejaba entrever que se abriría un procedimiento sancionador contra el Real Madrid por el uso del estadio Alfredo Di Stéfano. La idea era soltar la bomba en dos tiempos: primero insinuar, después confirmar. Así mantenían la atención de todos y estiraban la tensión durante semanas. El segundo paso fue preparar las filtraciones, porque Tebas sabe que en este país las noticias no impactan igual cuando las lanza directamente la Liga que cuando se descubren a través de fuentes anónimas. El plan era claro: dejar caer información parcial a ciertos círculos para que fueran ellos quienes empezaran a hablar del expediente Valdebebas. De esa forma, cuando llegara la confirmación oficial, el terreno ya estaría sembrado. Nadie podría decir que se trataba de una sorpresa improvisada, al contrario, parecería el resultado lógico de un proceso de investigación. Mientras tanto, Laporta jugaba su papel con calculada sutileza. Oficialmente el Barça no movía un dedo ni decía una palabra, ni una declaración pública, ni una queja directa. Todo silencio, pero entre bastidores, el presidente azulgrana alentaba la narrativa de: si el Madrid le incumplió, que pague. Y si alguien tiene dudas, que mire nuestro caso con el Johan Cruyff, porque nosotros lo hemos hecho todo de cara, con autorización de la Liga. Una especie de chantaje elegante. El Barça quedaba como cumplidor, mientras el Madrid aparecía como infractor. Lo que está claro es que con este movimiento, Javier Tebas ha cruzado una línea peligrosa. No es solo una sanción económica, es un golpe a la dignidad de un club que ha llevado el nombre de España a lo más alto del fútbol mundial. Y al colocarse del lado del Barça en este asunto, ha demostrado un favoritismo que ya nadie puede disimular. Hoy, más que nunca, la Liga aparece como una institución que no arbitra, sino que toma partido. Y aquí es donde me posiciono, porque si de verdad queremos un fútbol limpio, justo y respetado, no podemos permitir que decisiones como esta marquen el rumbo de la competición. No podemos aceptar que el Real Madrid sea castigado retroactivamente por algo que se autorizó en su día, mientras al Barça se le concedan permisos a medida. Esto no es igualdad de condiciones, esto es manipulación. Esto es abrir la herida del odio entre las dos aficiones y echarles sal encima. El fútbol debería ser rivalidad sana, espectáculo en el césped, orgullo de ver a dos gigantes compitiendo. Pero lo que te vas a es convertirlo en un campo de batalla institucional, donde las normas dejan de ser claras y la sospecha se instala para siempre.
Y no nos engañemos, cada vez que el Barça reciba un favor, los madridistas lo recordarán. Cada vez que al Madrid se le sancione, los culés lo celebrarán. Y en el medio, la Liga habrá perdido lo más importante, su credibilidad. Así que sí, el Real Madrid debe luchar hasta el final contra esta sanción. No por los millones, que son lo de menos, sino por la dignidad, por la historia y por la justicia. Porque si hoy se acepta este atropello, mañana se abrirá la puerta a cualquier abuso, a cualquier manipulación disfrazada de reglamento. Y no podemos permitir que el futuro del fútbol español esté en manos de decisiones arbitrarias que solo sirven para dividir y enfrentar. Esto no es solo un castigo al Madrid, es un ataque a la esencia del fútbol. Y el mensaje para todos los madridistas es claro: la batalla no ha hecho más que empezar. Florentino y el club tienen la obligación de llevar esta guerra hasta el final, de desenmascarar a Tebas y de dejar en evidencia a quienes pretenden jugar con ventaja desde los despachos, porque si no se detiene ahora, la historia se repetirá una y otra vez. Y cuando llegue el próximo clásico, que nadie se engañe, no será solo un partido. Será el reflejo de todo este odio alimentado desde arriba, de un doble rasero que ya está marcado a fuego. La Liga con su favoritismo no ha hecho más que echar gasolina al fuego eterno entre Madrid y Barça. Y si antes la rivalidad era intensa, ahora se ha convertido en una guerra institucional de la que costará generaciones salir. El Real Madrid no puede permitirlo, y nosotros, como madridistas, tampoco. Suscríbete y prepárate, porque lo que viene en esta guerra apenas acaba de empezar.